Cuando hablamos de características del ser humano, una de las cosas que más reluce es el lenguaje, nuestra comunicación. Y sí, las ballenas chillan, los elefantes resoplan, las abejas bailan y las focas ríen. ¿Y nosotros? ¿Cómo hicimos para transformar ruido en una estructura sofisticada, pulida y precisa? Porque esto no solo se nutrió la supervivencia, sino también la convivencia. De la primera adquirimos la vida, y de la segunda las ganas de vivirla. Si lo pensamos, parece un concepto abstracto, que se adecua a nuestras necesidades porque cambia a lo largo del tiempo. Pero a su vez, nuestro pensamiento y razonamiento dependen de él, y es en esta arqueología del saber donde Michel Foucault juega con el lenguaje y con los simples que alguna vez lo usaron. Si bien la cuestión es ambigua, seguramente las primeras palabras no fueron como pensamos. No habrán sido designadas con previa conciencia de la utilidad, como si se armara un plan o un esquema de las cosas. Y es que éramos incapaces para eso. No podíamos articular los pensamientos más allá de las imágenes que percibíamos. Entonces, ¿cómo comenzamos a comunicarnos? Bueno, la cuestión es incierta, como dije. Podemos atribuir el mérito desde la evolución y hablar de cómo la biología, junto con las necesidades sociales, llevó al hombre a desarrollarlo. O, por otra parte, podemos atribuirle el mérito a la psilocibina de ayudarnos a crear no solo el lenguaje, sino también la religión y la autoconciencia. Bueno, me gustaría dejar las drogas para otra ocasión y centrarme en el ampuloso francés. El origen del lenguaje comienza con la creación de una relación entre el signo y la cosa. Nuestra biología habrá tenido mucho que ver. Una mueca de dolor, un gesto o una mímica que se haya hecho en una situación clave daría beneficio a quienes lo repiten y entiendan. Podrían anticiparse un evento importante, como por ejemplo el ataque a un depredador. Desde ahí se entiende que el lenguaje, por pura utilidad, se mantuvo como recurso. Es evolución. Pero, si pudimos haber empezado con mímica y gestos, ¿por qué no nos comunicamos entonces con lenguaje de señas hasta el día de hoy? En un ambiente de cacería, lo más seguro es que el lenguaje haya pasado a ser sonoro, por la necesidad de usarse en la oscuridad, como en una cueva o en la noche, creándose así la prioridad sonora por sobre la gestual. Kurt de Javelin también aportaría. Él consideró la forma ósea del cráneo junto con su musculatura. Encontraría una relación entre sonidos fáciles, como las vocales para designar. A sería de posesión, de haber, la E por la existencia, la I por el poderío, la O por el asombro, ya que los ojos se redondean, la U por la humedad y por ello el humor, y luego, lo que me parece que tiene más sentido, la utilización de los dientes para hacer sonidos crujientes. Este último designaría truenos, temblores y rugidos. Puede parecerte aleatorio, pero es algo importante. Nos mostraría el lenguaje primitivo como pura onomatopeya, es decir, como pura imitación. Pero no solo onomatopeyas sonoras, sino también de forma y aspecto. El sonido de la R, del rojo, por ejemplo, podría venir de raspar la garganta y, de ahí, de la acción de frotar los objetos para generar fuego, que tendría ese color, o como también los sonidos de las vocales O y U, que podrían simbolizar superficies cóncavas debido a que ahuecamos la garganta al producirlo. Para entenderlo, juguemos a un juego que seguramente ya conoces. Mira estas figuras y trata de adivinar cuál se llama Bouba y cuál se llama Kiki. No te estoy dando ninguna pista, no debería haber ninguna relación entre la palabra y la cosa, pero, sorprendentemente, encontramos más lógico que Bouba sea este y Kiki sea este. Y es que sí, existe una relación entre la palabra y la cosa. Bouba causa que nuestros labios se redondeen y que nuestra cavidad oral se abra. No tiene nada tenso o apretado, no como Kiki. Y sí, se podría decir que es cuestión de la experiencia con las palabras o con nuestro lenguaje. Pero tanto los niños pequeños como también personas que hablan otros idiomas presentaron las mismas respuestas. Existe, entonces, una primera razón de onomatopeya. Pero estos sonidos que se parecen a las cosas no aportan nada sino hasta el momento en el que se usan para designar. Como dice Foucault, es verdad que, originalmente, el hombre solo producía simples gritos, pero estos no empezaron a ser lenguaje sino el día en el que encerraron, aunque solo fuera en el interior de su monosílabo, una relación que pertenecía al orden de la proposición. El aullido del hombre primitivo que se debate no se convierte en verdadera palabra mientras no es más que una expresión lateral de su sufrimiento, y si vale por un juicio o una declaración del tipo me ahogo. Lo que erige la palabra como tal y la sostiene por encima de los gritos y de los ruidos es la proposición oculta en ella. Para Adam Smith, la importancia y determinación del lenguaje está más en el verbo que en el designio. Él decía que, en su forma primitiva, el lenguaje no se componía más que de verbos impersonales del tipo llueve o truena, y que, a partir de este núcleo verbal, se irían separando las otras partes del discurso. Pero lo más probable es que entre las primeras conexiones, el primer verbo haya sido el verbo ser, que es más importante a la hora de atribuir un enlace entre dos cosas. No existe más que el verbo ser, decía Foucault, que ha permanecido en esta simplicidad. Toda la esencia del lenguaje se recoge en esta palabra singular. Sin ella, todo hubiera permanecido silencioso,
y los hombres, como ciertos animales, habrían podido hacer uso de su voz, pero ninguno de esos gritos lanzados en la espesura hubieran eslabonado jamás la gran cadena del lenguaje. El designio es algo peligroso para aquellos que no lo entienden del todo. El origen del lenguaje, además, tendría influencia en leyendas y mitos. Dentro de la comprensión de las cosas, se podría asimilar algo mundano con algo superior, como por ejemplo el cocodrilo, que representó el sol saliente a causa de su asomo por las aguas pantanosas. El cocodrilo podría simular una deidad, haría inicialmente una referencia a aquella cosa magna que todos admiraban, que era el sol. Son de estas metáforas de las que surgirían luego religiones importantes, dichos y costumbres. Y bueno, así se ha desarrollado el lenguaje. Poco a poco ha seguido su camino a partir de designaciones. Al principio todo tiene un nombre inicial, pero se habrán topado con una barrera práctica y ahora árbol no significa uno en concreto, sino toda cosa que tenga al menos un tronco y ramas. También se designó circunstancias y eventos, como la noche o el invierno. Y por último, se vinculó a las analogías. Se llamó hoja a todo aquello que es pequeño y liso como una hoja de árbol. Así como también, de estas analogías, surgieron las metáforas que permitieron la aparición de los mitos y las leyendas. Luego, estas leyendas fueron educación para los jóvenes, ya sea para llenarlos de valor por alguna gran hazaña o para advertirlos de los peligros de la naturaleza. Estos jóvenes, más sesudos, llevarían el conocimiento un paso más allá, y así, en una extensa escalonada nutrida por generaciones más sabias, la sociedad vio la luz. Y el resto, bueno, el resto es, literalmente, historia.